A continuación, cambiando de tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí a través del diario 1+1 Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en 1+1 sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del diario 1+1, crítico y veraz. (14:30), tiempo del centro, Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Cambiando de Tema. Recuerde que transmitimos en vivo desde los estudios del periódico 1+1. Acompáñanos en redes sociales, 1+1 MX Oficial, si lo prefiere, www.1+1.com.mx. Hoy en la mesa análisis de 1+1 en Cambiando de Tema. Platicaremos con el periodista y líder de opinión, José Alam Chávez, sobre la agenda allá en el Estado de México. Importantes temas a analizar. Vamos a abordar precisamente las actividades del secretario general de gobierno, Ernesto Nemer Álvarez. Platicaremos con la directora general de Diario Amanecer y 1+1, la doctora Karina Rocha Priego. Vamos a abordar un tema coyuntural de gran interés, COVID. Efectivamente, en el escenario del, ya el regreso presencial a clases en unos cuantos meses, ya la vacunación ha iniciado en grupos o en sectores de 5 a 12 años. Es importante recordar que la vacunación universal es fundamental para el regreso paulatino a la vida diaria. Platicaremos con la doctora Silvia Uriega González Plata. Analizaremos un tema coyuntural allá en el Estado de Hidalgo con el coordinador general de Juventudes Morenistas del Estado de Hidalgo, con el ingeniero Fernando Hernández. Analizaremos un tema muy interesante, un tema de contexto, sin lugar a dudas, yo diría nacional. Analizaremos un tema que vale la pena compartir efectivamente, ya que el tema de la Suprema Corte de Justicia ha generado revuelo e incluso confusión y debate. Ya esta resolución de la Corte ha resuelto que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa y justificada en el caso de delincuencia cometida por delitos de naturaleza fiscal. La delincuencia tal parece que va a gozar de este principio de presunción de inocencia. Platicaremos con el doctor Alberto Woodrich Ortiz. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos, iniciamos. Ya estamos aquí de regreso aquí en su programa Cambiando de Tema y estamos revisando en redes sociales. Efectivamente, estamos iniciando este jueves 28, hoy un día emblemático para todos los creyentes y para la gente que creemos. Efectivamente hoy se conmemora este día emblemático para todos aquellos que hoy acuden a dar gracias al Señor San Judas Tadeo allá en la iglesia de San Hipólito, allá en Paso de la Reforma. Vamos de inmediato a platicar con el periodista José Alam Chávez Jacobo sobre esta agenda allá en el Estado de México, temas sin lugar a dudas de gran interés, relevancia, el termómetro político de la nación. Efectivamente el Estado de México ya empezó a generar noticia y hay una gran actividad desde el gobierno del Estado hasta los senadores, diputados locales, diputados federales. Es interesante abordar estos temas que son de carácter coyuntural y qué mejor escucharlo de líderes de opinión y sobre todo de un analista político como don José Alam Chávez, director general de Callejón Informativo. Y siempre escuchar este punto de vista, porque aquí en Cambiando de Tema los puntos de vista son indispensables. Tenemos en la línea telefónica a don José Alam Chávez, director general de Callejón Informativo y analista político de TV Mexiquense. José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Estimado Julio, pues ya sabes que me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del periódico 1+1. Gracias, José. Oye, una actividad muy intensa en el Estado de México. Vemos pues notas que estás publicando desde tu prestigiado portal Callejón Informativo de gran relevancia, José. Pues el Estado de México, como tú lo conoces muy bien, es muy dinámico y todos los días pues surge algo que comentar, algo que analizar, y obviamente también a los partidos políticos y los actores de los mismos ya están pues también trabajando rumbo al 2023, que aunque parece mucho tiempo, pues también el tiempo se va acortando y hay que posicionarse en las encuestas y en los propios partidos políticos para la designación de candidatos. José, hay un tema que has investigado y que hoy publicaste precisamente, este tema de la empresa detrás de los contenidos informativos en el Partido Verde Ecologista. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo llegas tú a esta información y este análisis tan puntual como siempre, José? Julio, hace un par de días la Comisión de Derechos Humanos, a través de sus cuentas de redes sociales, así es, difundió un spot político del Partido Verde Ecologista de México, pues correcto. Lo cual me parece incorrecto, dio la propia ley de la Comisión de Derechos Humanos que establece que debe ser apartidista y no perseguir fines políticos, y por otro lado, pues el artículo 134 de la Constitución que pues presume también el uso de recursos públicos en favor de un partido político. A esto hay que sumarle, Julio, que obviamente todos conocen la discusión nacional y las sanciones que ha recibido el Partido Verde Ecologista, porque ha sido promocionado por los llamados influencers a nivel nacional en época electoral. Ahora, este mensaje que difundió la Comisión de Derechos Humanos a través de sus redes sociales, promocionando al partido político, pues es una irregularidad de todas luces, Julio. Sí. Además de que pues se dio a unas horas de que iniciara la campaña electoral para la elección extraordinaria del municipio de Tlalpan. Entonces esto me llamó la atención y obviamente pues lo difundí a través de redes sociales. Más tarde la Comisión de Derechos Humanos retiró el spot y publicó pues un extracto de 2-3 párrafos en los que señalaba que... Aclarando. Pues más que aclarar, pues creo que generó más dudas porque precisamente dijo que es una empresa privada la que se encarga de la difusión de los contenidos en las páginas de redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos, que habían iniciado una investigación y que, bueno, en todo caso habría sanciones, pero bueno, el reconocimiento público de que a pesar de contar con un área de comunicación social, pues tienen contratada una empresa privada para la difusión de los contenidos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El Partido Verde Ecologista se esperó y fue hasta el día siguiente cuando pues dijo que ellos no tienen nada que ver, que en todo caso la Comisión de Derechos Humanos es la responsable de lo ocurrido y que ellos ya habían tomado determinaciones legales para pues estar blindados ante cualquier circunstancia que pudiera ocurrir. Sin embargo, pues ya en la investigación periodística pude observar que José Alberto Cotolén Buentelo, quien es un dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, sí, en diferentes momentos ha dejado ver quién es el personaje o la empresa que maneja todos los contenidos de redes sociales del partido, con los cuales ha establecido convenios, que es el nombre que se menciona en la columna de hoy de Callejón Informativo, y me puse a investigar y resulta que esta misma empresa, este mismo personaje, manejó las redes sociales y tuvo diversos contratos con el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de México durante la gestión de Mirna García Morón, que es actualmente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Así es. Hay contratos donde coinciden la firma, los nombres, la razón social, el domicilio fiscal y el RFC, pues por lo que es la misma persona, ¿estás de acuerdo? Entonces, es la misma persona que actualmente está llevando a cabo la estrategia digital de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y al mismo tiempo también lo hace con el Partido Verde Ecologista de México. Esto no es malo, pues digo, finalmente pues yo creo que cada quien tiene la libertad de contratar a la empresa que juzgue pertinente para llevar a cabo la estrategia digital. Sin embargo, pues hay que decir que la Comisión de Derechos Humanos persigue un beneficio de promoción y defensa de los derechos humanos, claro, y un partido político, pues cuestiones políticas, ¿no? Entonces ya se vio que pues cometieron un error muy importante y que pues sería cuestionable si una empresa de ese tipo pues tiene la sensibilidad para llevar a cabo ese tipo de actividades en la defensa de los derechos humanos, aunado, aunque pues hubo irregularidades, sí se violaron ordenamientos con esa determinación,
y también habría que verificar la legalidad de los contratos con dicha empresa. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Pues habrá que estar atentos a las aclaraciones y al deslinde que haga incluso la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, porque bueno, aquí no hacemos especulación, aquí hacemos análisis y obviamente lo que nuestra principal función es informar y compartir con nuestro importante auditorio ese tipo de escenarios en donde se convierten en escándalos, porque existe la probabilidad de una conducta con aparentemente algún delito de corrupción o de acuerdos inconfesables. Sin embargo, las autoridades, los órganos de fiscalización serán los encargados de deslindar cualquier probable responsabilidad, José. Así es, y precisamente para eliminar la especulación o información tendenciosa, precisamente en la columna de hoy presento una copia de los contratos donde se observa la firma del mismo proveedor, imágenes donde el dueño de la misma aparece trabajando junto a José Alberto Cotelén, como en su momento con Irma García Morón, que fue presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. También señalo que dentro del padrón de proveedores del mismo tribunal aparece esta persona. Tengo contratos que fueron firmados con esta persona, y también llama la atención para una investigación más adelante que a pesar de que fue proveedor esta persona del Tribunal de Justicia Administrativa, fue premiado porque llevó a cabo algún concurso ese tribunal y pues premió a un proveedor, lo que también habría que revisar si esto es legal o incurre en algún tipo de ilegalidades. Bueno, pues José, como siempre, agradecidos por tu amabilidad, siempre por compartirnos esta valiosa investigación periodística, este análisis que siempre nos compartes a nuestro importante auditorio. Y bueno, pues sin lugar a dudas, permítenos dar a conocer en el diario 1+1 esta valiosa información y publicarla, y sobre todo tener contenido siempre de calidad y siempre producto de una gran investigación periodística y claro, del análisis de un gran analista como tú, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Pues ahí estoy al pendiente para lo que se pueda comentar con todos ustedes. Claro que sí. Don José Alam Chávez, director general de Callejón Informativo y prestigiado analista político de TV Mexiquense. Gracias, José. Excelente tarde. Luego, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte inmediato con la directora general de Diario Amanecer y de 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, en este enlace por Zoom. Adelante, vamos a un pequeño corte y regresamos para dar inicio con esta mesa. Esta bella música de la gran época de oro de las bandas, Glenn Miller, sin lugar a dudas. Tenemos confirmado este enlace vía Zoom con la directora general de Diario Amanecer y de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego. Doctora, muy buenas tardes, gracias por tomarnos este enlace Zoom, gracias. Don Julio, buenas tardes. Lo que quiero comentar el día de hoy, y bueno, usted también fue testigo, el día de ayer se le vio caminando por el centro de la capital del Estado de México, Toluca, al secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, que se vio acompañado de su hijo Ernesto Nemer Monroy, en la Feria del Alfeñique, en la tradicional Feria del Alfeñique del municipio de Toluca, algo que de verdad todos deberíamos visitar. Nos llamó muchísimo la atención. Se especuló, y lo voy a decir entre comillas, el secretario se está paseando ya por el Estado de México. Sin embargo, es parte de su trabajo el que se ha visto. No estamos acostumbrados a que se le vea por las calles a un secretario general de Gobierno, y bueno, en este caso podemos decir que Ernesto Nemer no debe nada o no le debe nada a nadie, porque se le vio muy tranquilo por esta Feria del Alfeñique, don Julio. Claro que sí. Además, doctora, cabe mencionar que don Alfredo del Mazo, el señor gobernador, y así como el secretario general de Gobierno, han hecho un gran trabajo a lo largo y a lo ancho de este importante estado. El pueblo los conoce, los reconoce, y es siempre un gusto que este tipo de funcionarios de la talla de don Ernesto Nemer Álvarez, secretario general de Gobierno del Estado de México, pues baje a platicar con la ciudadanía, baje precisamente a dar cuenta de lo que hoy pues los mexiquenses están en el marco de esta celebración de Día de Muertos, esta importante pues feria anual de la Feria del Alfeñique, doctora. Así es, Julio, y con respecto al Día de Muertos, precisamente fue el secretario general de Gobierno el que llamó a todos los municipios, a todos los alcaldes, a que fueran un poco prudentes, claro, que fueran responsables,
precisamente en la apertura de los panteones de toda la entidad, ya que es tradición y después de 2 años, más bien de 1 año, el año pasado no se abrieron los panteones, como lo podemos recordar por el asunto de la pandemia. Claro. Este año sí se les va a dar apertura, se le va a permitir a la población entrar, pero pide el secretario general de gobierno prudencia de los alcaldes para evitar una nueva ola de contagios por COVID-19. Entonces, él está muy pendiente de lo que sucede en el estado y efectivamente, tanto él como el gobernador están trabajando a marchas forzadas. La realidad es que, lo podemos decir, están haciendo milagros. Ha sido muy criticada la administración de Alfredo del Mazo porque se ha visto, entre comillas, poco trabajo, poca obra, pero hemos platicado con algunos servidores públicos de esta administración, Julio, y se están realmente apretados en cuestiones económicas, ya que el gobierno federal les ha cerrado literalmente la llave de los recursos. Desgraciadamente se ha visto en toda la República gobiernos manejados por partidos opositores a Morena, se están viendo muy lastimados en su economía porque no les están enviando los recursos que les corresponde, al contrario, se los han recortado, se los siguen recortando, y bueno, después de aprobar Fast Track, la reforma fiscal que operará a partir del 2022, creo que esto se va a poner un poquito más difícil. No es culpa de los gobernadores, Julio, no es culpa de los servidores públicos. La realidad es que el gobierno federal los tiene muy contra la pared, sobre todo a gobiernos priistas y panistas que operan en este país. Y bueno, han estado trabajando aquí en el Estado de México a marchas forzadas, se está haciendo hasta lo imposible por cumplir lo más que se pueda con la población. Esto desgraciadamente esto mucha gente no lo entiende, y por la ola de corrupción que nos dejó el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto, pues piensan que leones de su condición, o que todos son iguales. Desgraciadamente no ha sido así. Hoy por hoy este estado está operando, está trabajando, ahí va caminando, pero sí les está costando mucho trabajo. E insisto, esta mancuerna que se ha hecho entre Ernesto Nemr y Alfredo del Mazo, pues le está echando muchas ganas y de verdad hay que reconocerlo. Doctora, sin lugar a dudas, un tema interesante la administración de Alfredo del Mazo, y claro, con el gran apoyo de un gran político, un hombre experimentado, un hombre con gran capacidad de operación política como don Ernesto Nemr. Sin embargo, hoy estaba leyendo la columna Cambiando de Tema en los periódicos del Grupo 1+1 y Diario Amanecer. ¿Cómo es posible, doctora, que en la Fiscalía General de la República desaparezcan importantes, relevantes expedientes? Y bueno, hablo de casos tan relevantes como el de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo es posible eso, doctora? Hoy este tema es preocupante. Es preocupante, Julio, yo no lo veo imposible. No. Es realmente preocupante, porque esto quiere decir, más bien tendríamos que preguntarnos ¿cuántos expedientes no escondieron durante las pasadas administraciones para no perjudicar a servidores públicos que eran de alguna manera las comparsas de los presidentes o de algunos otros funcionarios de primer nivel de las administraciones federales? Y caray, si son capaces, como sucedió en el gobierno de Enrique Peña, si fueron tan capaces de fabricar delitos a gente que les estorbaba para sus planes maquiavélicos de robo en despoblado que se cometió durante esta administración, que no sean capaces de esconder o de desaparecer expedientes, no se me hace nada descabellado. Sin embargo, lo preocupante sería, Julio, que según la investigación que se dio a conocer el día de ayer, y que efectivamente desaparecen expedientes importantes de la Fiscalía General de la República, y que al parecer así lo llegó a encontrar Alejandro Gertz Manero, que es el actual fiscal general de la República, pues sí tendríamos que preguntarnos cuántos casos, 2 casos específicos, Julio, tiene que ver con 2 servidores públicos de la administración de Felipe Calderón, si mal no recuerdo, y otro de la de Vicente Fox, 2 funcionarios públicos que perdieron la vida en accidentes de helicóptero, y que estas investigaciones fueron escondidas o desaparecidas en estos expedientes. Desgraciadamente no se dan a conocer los expedientes desaparecidos, pero se presume que sean
dos por lo menos que ya se dieron a conocer, y que de estos dos accidentes, Julio, se decía que pudieron haber sido provocados los accidentes por la delincuencia organizada. Estamos hablando del narcotráfico, y que de ser así, pues sí llama la atención que desaparezcan, lo que puede implicar el reparto de muchos millones de pesos precisamente para lograr esos objetivos. Se dice que hay 35 investigaciones sobre servidores públicos que tuvieron que ver con estos expedientes. Algunos ya no están trabajando, otros están en otras dependencias, pero no se ha hecho nada, Julio. Sí es preocupante porque pues no se van a dar a conocer las causas reales por los cuales fueron asesinados, porque se habla de asesinato de estos servidores públicos. Y bueno, si no se da a conocer los demás expedientes perdidos, pues no vamos a poder saber nunca qué es lo que estaban escondiendo las administraciones federales pasadas. Insisto, se habla de los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox, pero no podemos dudar que durante la administración de Enrique Peña, insisto, como se fabricaron delitos, pudieron haber desaparecido otros tantos expedientes para justificar o para tapar las tropelías que se venían cometiendo en esas administraciones. Perfecto. Pues doctora, siempre de verdad es un gusto platicar con usted, escuchar siempre de primera mano su análisis y a invitar a nuestro importante auditorio para que consulte pues los periódicos Diario Amanecer del Estado de México, 1+1 Nacional, pues 1+1 del Estado de Hidalgo, pues la interesante columna precisamente que usted escribe allá en estos importantes medios impresos que se lleva también el nombre Cambiando de Tema. Y bueno, siempre agradecerle su valiosa colaboración. ¿Algo más que desee usted agregar, doctora? Nada más para cerrar, Julio, si me permiten. Por favor. Sí les quería comentar, el día de ayer el gobernador del Estado de México inauguró, es algo novedoso, inauguró un juzgado en línea, especializado en violencia familiar. Recordemos que precisamente derivado de la pandemia que hemos padecido desde el 2020, desde marzo del 2020, Julio, se incrementó la violencia intrafamiliar por el encierro que se tuvo, pues que tuvieron las familias y que era obligatorio. Y bueno, de ahí que el gobernador inaugurara, insisto, el primer juzgado en línea especializado en violencia familiar, una herramienta que servirá para que las instituciones del Estado de México ofrezcan más seguridad a las mujeres, así como a sus hijas e hijos. Desgraciadamente, Julio, el Estado de México ocupa el primer lugar en feminicidios, lo que hace algunos años fue Ciudad Juárez, lo recordaremos. Hoy por hoy, desgraciadamente, es el Estado de México. Y bueno, la preocupación de este gobierno, de esta administración, es precisamente velar por la seguridad de las mujeres de todas las edades. Bueno, el gobernador del Estado estuvo acompañado del titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, que es un experto en cuestiones jurídicas. Julio, queremos decir que realmente es una persona que está muy, muy metida con el sistema judicial, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional. Y bueno, hicieron una muy buena mancuerna para este proyecto, el cual ya empezó a operar a partir del día de ayer. Esperemos que de verdad dé muy buenos resultados, que también se les pueda dar la certeza y la seguridad a las mujeres que habitamos aquí en la entidad mexiquense. Con esto quería cerrar, Julio. Pues una nota sin lugar a dudas relevante, de gran interés y sobre todo con esta sensibilidad que caracteriza a estos importantes funcionarios como el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y bueno, el señor gobernador, que está ocupado y preocupado por atender a las víctimas de este lamentable y terrible delito de violencia de género, y en donde la desaparición forzada y la trata de personas ha sido un tema que ha preocupado a nivel nacional a los mexicanos y a las mexicanas. Doctora Karina Rocha, como siempre, agradecido por su valioso análisis y siempre agradecido por su amistad y su confianza. Muchas gracias. Al contrario, Julio, gracias a ustedes y buenas tardes. Les deseo muy buen provecho. Muy buenas tardes, excelente tarde. Que estés muy bien. Hasta el Estado de México, hasta Toluca, Estado de México, la directora general de Diario Amanecer y de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego. Muchas gracias.
Vamos a un pequeño corte y regresamos precisamente para platicar con otro gran especialista, un hombre que sin lugar a dudas sabe, que conoce, que entiende obviamente el contexto político y que bueno, obviamente está consciente en este escenario en donde bueno, las juventudes, también los jóvenes líderes, los jóvenes que conocen, que entienden de política y que están haciendo política desde la trinchera de los jóvenes, que es un sector fundamental para la democracia de un país. Vamos a platicar más adelante con un gran líder, el coordinador general de Juventudes Morenistas en el estado de Hidalgo. Platicaremos con el ingeniero Fernando Hernández allá hasta el estado de Hidalgo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Seguimos aquí en Cambiando de Tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Bueno, pues estamos revisando en redes sociales. Recuerda que estamos precisamente en 1+1 MX Oficial. Estoy atendiendo los comentarios en redes sociales. Sí, efectivamente, vamos a platicar con el ingeniero Fernando Hernández Arriaga, coordinador general de Juventudes de la 4T allá en el estado de Hidalgo. Está convocando a un evento muy importante precisamente en donde, bueno, pues las juventudes de la 4T en el estado de Hidalgo ya están haciendo eventos donde están convocando a importantes liderazgos, a funcionarios, a legisladores, a servidores públicos, a luchadores sociales, a representantes de la sociedad civil legalmente organizada, a empresarios, a profesionistas, a jóvenes en general, en donde, bueno, ya empiezan a hacer un trabajo político. Un trabajo cercano a la ciudadanía, un trabajo en donde pues las propuestas, en donde los perfiles, en donde pues obviamente esta unificación de intereses y este acuerdo de compromisos democráticos pues fortalece a un Estado. Y bueno, el Estado de Hidalgo no es la excepción y precisamente vamos a platicar con el ingeniero Fernando Hernández Arriaga sobre este tercer encuentro de juventudes de la 4T en el Estado de Hidalgo. Este próximo sábado tendrá verificativo a las 11 de la mañana allá en el Salón Macros, ya en este municipio de allá, la capital del estado, en Pachuca concretamente, en Pachuca de Soto, en la capital del estado de Hidalgo, allá en Pachuca. Obviamente habrá importantes invitados especiales que bueno son de la talla del embajador de Bolivia en la República de los Estados Unidos Mexicanos, don José Crespo. Estará el magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, don Rufino H. León Tobar. Habrá una lista importantísima de funcionarios en este importante evento, reitero, tercer encuentro de juventudes de la 4T en Hidalgo. Y yo quiero agradecer especialmente que ya me confirman el enlace telefónico con el ingeniero Fernando Hernández Arriaga, coordinador general de Juventudes de la 4T en Hidalgo. ¿Qué tal, ingeniero Fernando? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Julio, por la invitación y aquí estamos a la orden, amigo. Ingeniero, es importante recordar a nuestro auditorio este tercer encuentro precisamente que tiene una gran relevancia, ha despertado gran interés en redes sociales. Me están cuestionando los amigos pues de 1+1 en redes sociales si hay algún protocolo, registrarse, requieren invitación, o es para un grupo determinado o está abierto para que la gente pueda acudir a este importante evento al que tú estás convocando y organizando el próximo sábado, ingeniero Fernando. Sí, claro, la invitación es a todo el público. En la página oficial de Juventudes 4T Hidalgo subimos un formulario para tener un orden más protocolario, se podría decir, y saber acerca de cuántos asistentes tenemos, pero la invitación es al público en general y nos gustaría que participen, que estén con nosotros en este tercer encuentro con grandes personas que nos van a estar acompañando y sobre todo seguir en el movimiento de la Cuarta Transformación. Es correcto. Vale la pena recordarle a nuestro auditorio que este tipo de eventos son de carácter ciudadano, son eventos en donde se fortalece pues este intercambio de ideas, esta unificación de criterios, esta exposición de planteamientos, en donde bueno se dan cita importantes funcionarios, se dan cita líderes empresariales, líderes sociales, pues representantes de la sociedad civil, en donde bueno es algo que viene a fortalecer el trabajo, la participación ciudadana y que sin lugar a dudas aquí quien gana es el pueblo y concretamente pues en este caso que nos ocupa el estado de Hidalgo, ingeniero Fernando. Vale la pena recordarle que tenemos una lista muy interesante de invitados especiales a este evento, ingeniero.
Sí, sí, así es, por supuesto. Con nosotros nos van a estar acompañando el embajador de Bolivia ante los Estados Unidos mexicanos, el señor José Crespo. Nos va a estar acompañando el compañero Pedro Miguel, que es un gran colaborador del Instituto Nacional de Formación Política y de algunos periódicos y también de La Jornada. Va a ser el activista social Arturo Isla, y por supuesto también nos va a estar acompañando el doctor Rufino H. León Tobar, que es magistrado presidente de la primer sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y que también es una gran persona hidalguense, que sé que de él podemos aprender mucho como Juventudes de Hidalgo. Ok, estaba checando mis notas que también tiene y como invitado, no sé si está confirmado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Es correcto esto? Sí, claro, por supuesto, también nos va a estar acompañando el señor Martín Esparza Flores, y también va a estar la suplente de la diputada federal Adriana Bustamante de Chiapas, la licenciada Yamiet Sarmiento, también nos va a estar acompañando en este encuentro. El diputado de Hidalgo, el diputado local Ángel Tenorio, presidente de la Coordinación de Diversidad, también se va a dar cita en este importante evento, ingeniero. Sí, sí, claro, también va a estar parte de el Congreso local, nos va a estar acompañando el diputado local Ángel Tenorio, y también va a estar el secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Adolfo López, y también va a estar la secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal, María Eugenia Hernández. Ahí van a estar con nosotros también acompañándonos. Un importante evento en donde, bueno, se convoca pues a un número de destacados servidores públicos, funcionarios, hombres y mujeres que han fortalecido la democracia en el estado de Hidalgo y que son pues reconocidos en el ámbito público. Ingeniero, vale la pena recordar que estaba yo escuchando y bueno, leyendo en mis notas que va a estar presente también el magistrado, como bien refería usted, el magistrado presidente de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el doctor Rufino H. León Tobar. ¿Va a dictar alguna conferencia? ¿Va a hacer algún posicionamiento el doctor o el magistrado? Sí, así es. Él nos va a comentar, él nos va a dar una ponencia acerca de por qué la alternancia en Hidalgo, que es un tema fundamental que como Juventudes estamos trabajando en el territorio y que va a ser la cereza del pastel en nuestro tercer encuentro. Nos va a dar una ponencia muy buena acerca de la reflexión, porque tenemos que cambiar el régimen que está gobernando actualmente en nuestro estado. Sí, él va a estar ahí en la ponencia. Pues estaremos muy atentos a este interesante evento que tendrá verificativo allá en Pachuca de Soto, en este salón Macros, a las 11 de la mañana, allá en esta capital del estado de Hidalgo, sábado 30 de octubre. Y bueno, quiero agradecerle al ingeniero Fernando Hernández Arriaga que nos haya tomado este enlace telefónico y bueno, reiterarle que estaremos atentos al desarrollo y a los temas que aborden y a los posicionamientos que pues compartan en este importante evento para darle seguimiento pues popular, porque ya despertó gran interés en redes sociales, y al auditorio y a los amigos de redes sociales hay que atenderlos porque para ellos trabajamos, ingeniero. Muchas gracias de antemano por la entrevista, y claro, aquí estamos sumando y apoyando este proyecto. Y sí, totalmente todos invitados, los invitamos a que sigan nuestra página oficial Juventudes 4T Hidalgo en Facebook, en Instagram bien Juventudes 4T Hidalgo, y cualquier información acerca de nuestro colectivo en la página de Facebook nos pueden mandar un mensaje por medio de Facebook, nos pueden contactar y estamos para seguir sumando a las juventudes de nuestro estado de Hidalgo. Perfecto. Pues yo quiero agradecerle como siempre al ingeniero Fernando Hernández Arriaga, coordinador general de Juventudes 4T en Hidalgo, esta llamada telefónica que nos toma esta tarde. Muchas gracias, les deseo un excelente día y mucha suerte en su evento el próximo sábado. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted, muy amable. Pues ya escuchó usted el comentario de este líder pues de Jóvenes 4T allá en el estado de Hidalgo, este importante evento que tendrá verificativo a las 11 de la mañana allá en Pachuca de Soto, en la capital del estado de Hidalgo, este tercer encuentro de Jóvenes 4T. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestra compañera Berenice Telles para analizar los temas de mayor relevancia en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Berenice Telles para el análisis presente de los temas de mayor relevancia abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana de jueves 28 de octubre. Adelante, Berenice. Hola Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de Uno más Uno. Cambiando de tema, cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Dibiencawi, y a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego. Y bueno, pues mira, hoy estamos aquí en la redacción de Uno más Uno, aquí a nuestras espaldas, pues todos trabajando, Raulito, Lisbeth, bueno, pues estamos aquí pues trabajando para todo el auditorio y para todos nuestros seguidores que nos leen diariamente. Y bueno, pues la nota del presidente el día de hoy, pues tiene que ver con esta solicitud que hace la Comisión de Derechos Nacional de Derechos Humanos, y bueno, pues el presidente mencionó que de ser, sobre todo en el caso de Mario Aburto, recibirá protección de ser necesario si es que él tiene alguna versión sobre los acontecimientos del asesinato del que fuera candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Y además mencionó que sería un acto de justicia y un acto de Estado. Esta bueno, pues noticia tiene que ver, justo como te mencionaba, con esta solicitud que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a las condiciones en las que se encuentra esta persona. La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues insistió en que Mario Aburto, a pesar de encontrarse recluido, pues cuenta con todas las facilidades. Además, se encuentra cursando una licenciatura en Derecho. Por lo tanto, bueno, pues ya en los próximos días se rendirá este informe que está solicitando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en otros puntos, bueno, pues el presidente habló sobre esta carta que envió a Joe Biden respecto a la postura de México ante el cambio climático y el calentamiento global. También, pues nuevamente se le escuchó esta mañana hablar sobre el tema de la UNAM, esta polémica que levantó con estas declaraciones que ha hecho durante estos días pasados. Y bueno, pues el presidente aseguró que él no va a presentar ningún tipo de propuesta para la renovación de la UNAM, que él ha sido respetuoso de la autonomía de esta institución y así va a permanecer. Y sin embargo, pues sí hizo un llamado a aquellos, pues a los alumnos, a los docentes, a que pues impulsen esta renovación que a su dicho pues es necesaria dentro de la máxima casa de estudios. Y bueno, pues por otro lado, bueno, pues desde de Mérida, Yucatán, donde realizó el día de hoy su conferencia de prensa matutina, pues rindió su habitual informe sobre el tema de seguridad. Y mencionó que esta entidad, Yucatán, es de las más seguras de nuestro país. Y bueno, pues esa es la información de esta conferencia de prensa matutina del presidente. Julio, muchas gracias. Berenice, como siempre, un reporte y un análisis puntual, objetivo y profesional. Te agradecemos mucho, Bere, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra compañera Berenice Telles Hernández, pues obviamente una periodista, una comunicadora profesional, siempre atenta, una mujer que se levanta en la madrugada para estar puntualmente en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y compartirnos este resumen, esta breve síntesis de los temas de mayor relevancia abordados por el presidente López Obrador. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Silvia Uriega González Plata sobre este tema COVID, la antesala precisamente del regreso a clases y bueno, ya el proceso de vacunación para niños y adolescentes. Doctora Silvia Uriega, qué gusto saludarla, muy buenas tardes. Julio, buena tarde, ¿cómo están? Su auditorio, buena tarde. Siempre un placer saludarla y agradecerle que nos tome esta llamada telefónica. Pues ya estamos en este escenario en donde, bueno, ya tal parece que han aprobado la aplicación de la vacuna Pfizer para niños de 5 a 12 años y ya empezó el proceso de vacunación. Sin embargo, tal parece que estamos en la antesala del regreso a clases presenciales y esto podría ser un factor de riesgo para niños y adolescentes. Doctora, ¿qué opina usted?
Efectivamente, desafortunadamente ahora con el regreso a clases parcial, pues hemos tenido la presencia de chicos en la consulta, muchos, de forma ambulatoria, afortunadamente no tantos hospitalizados, aunque bueno. debo decirles que sí hay niños con comorbilidades que están, pues obviamente no exentos de tener la patología, y esperemos que esto no sea motivo de un repunte y que esta situación se vaya poco a poco modificando. Obviamente con la presencia de vacunas a todos niveles, no nada más los adultos y todas las edades que habían estado autorizadas, sino ahora integrando a los niños, pues tendremos mayor porcentaje en la población de vacuna y eso ayudará por mucho a que estos escenarios que vemos en las calles, en donde prácticamente ya todas las actividades están reanudadas, pues no generen nuevamente un repunte. Yo invitaría a la población nuevamente a sensibilizarla y a continuar cuidándonos, como ya lo sabemos hacer, porque es la única forma en que podemos evitar la diseminación del virus. Doctora, estoy viendo en redes sociales, estamos platicando con la doctora Silvia Uriega González Plata, jefe de, obviamente, la unidad de pediatría del Hospital General. Doctora, me están cuestionando en redes sociales si hay algún síntoma de molestia después de que se aplique la vacuna, como está sucediendo con los adultos. Ve que le ponen la vacuna y luego en unas cuantas horas hay dolor de cuerpo, hay dolor de cabeza, hay escalofríos, incluso hasta temperatura. ¿Esto podría pasar también pasar para los niños que están siendo vacunados? Pudiera pasar en los niños, aunque definitivamente ellos tienen una respuesta diferente a la aplicación de la vacuna, pero los efectos son mínimos, se manejan con sintomáticos y no hay ningún problema. Es más riesgo que tengan COVID a que pasen unas horas incómodos por el efecto de la vacuna. Preferible que sean vacunados y que, bueno, si están expuestos a un contagio, esto podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, o la diferencia entre estar hospitalizado o pasar en confinamiento unos cuantos días en casa. ¿Es correcto, doctora? Definitivamente la aplicación de la vacuna evitaría las manifestaciones severas que los pudieran llevar a hospitalización y, por supuesto, la muerte. No los exime de la enfermedad, por supuesto, pero sí minimiza mucho las complicaciones. Ok, estábamos checando en redes sociales que, bueno, evidentemente hay gente que desafortunadamente, doctora, por razones, pues a veces de creencia religiosa, a veces por desconocimiento, por ignorancia, por, no sé, apatía, está negándose a vacunarse los adultos y también están negándole el derecho a vacunarse a los niños que son sus hijos. Me parece criminal esta condición, doctora, porque creo que es privarlos del ejercicio de un derecho que es el acceso a la salud, doctora. En efecto, uno tiene que darle la oportunidad al menor, sobre todo si va a estar expuesto a grandes comunidades como lo son las escuelas. En este momento ya pedirles distanciamiento y, bueno, a lo mejor se podrán lavar las manos y su gel, etcétera, pero pues un niño no deja de tener ese ímpetu de abrazarse, de correr, de gritar y de no estar a distancia con el resto de los compañeros, con independencia de los lugares en donde van a tomar clases, que esperemos estén tomando todas las medidas en el sentido de ventilación, de monitorización de CO2, de que realmente sigan con los protocolos para disminuir o minimizar ese riesgo. Doctora, le mandan saludos amigos de redes sociales, la felicitan por su gran profesionalismo, su gran compromiso en favor de la vida y la salud de los mexicanos y le preguntan si niños enfermos de cáncer, pues que ya están incluso hasta amparándose para ser vacunados, ¿sería el caso a otros niños que tienen algún otro tipo de comorbilidad, alguna enfermedad crónico-degenerativa o incluso diabetes? ¿Sería el caso en las mismas condiciones, doctora? Por supuesto, ellos están obligados a ponerse la vacuna, digo, de igual manera el niño sano, pero un niño con una patología de base y el cáncer, pues obviamente hace que su sistema inmunológico pueda ser todavía más lábil y favorecer esta patología con mayor gravedad. Deberán de ser vacunados, por supuesto. Ya afortunadamente hay situaciones en diferentes hospitales que han estado captando este tipo de pequeños, no nada más con diagnóstico de cáncer, sino otras patologías que condicionen comorbilidad, para que sean de los primeros que reciban las vacunas. Me están cuestionando. Doctora, ¿hay algún tipo de riesgo para niños que sufren algún tipo de alergia a los medicamentos o algún tipo de alimento? ¿Hay niños que sufren alergias? ¿Podría ser contraindicación la aplicación de esta vacuna o no corren riesgo, doctora? Bueno, sí, ahí definitivamente tienen que tener la evaluación de un pediatra o del alergólogo, inmunólogo que les está dando el seguimiento,
para que pueda autorizar la aplicación de la vacuna. Como todos podemos tener riesgo, un niño sano sin previa alergia puede hacer la reacción, pero con las medidas necesarias es factible esta situación. Ahora, realmente las contraindicaciones son mínimas, a menos de que el paciente ya haya hecho una anafilaxia previamente muy severa o tenga alguna condición que definitivamente tenga que evitarse la aplicación. Bueno, ahí sí sería un caso muy especial, pero por supuesto que esto tendrá que decidirse por el personal competente y el médico pediatra en este caso, que se haga responsable de favorecer y permitir que este paciente del que estamos hablando se vacune. Claro, sin lugar a dudas, doctora. Pues yo quiero agradecerle, como siempre, que amablemente, yo sé que está súper ocupada, sé que está atendiendo a muchos niños que están enfermos y sé que está pues abriéndonos un espacio en su saturada agenda de trabajo. Como siempre, agradecidos por su comprensión, por su amabilidad, por compartirnos esta valiosa información que es de vital importancia para nuestro importante auditorio, y rogarle, claro, si su agenda se lo permite, que la próxima semana nos tome otra llamada para seguir pues informando y darle seguimiento a este tema pues de la salud y de los niños que, bueno, están ya en este proceso de vacunación. Me preguntaban, por último, en niños recién nacidos todavía no hay nada para ellos, ¿verdad? No, para ellos definitivamente ahorita no hay nada, pero pues seguramente pronto, en algunos meses, esto también vaya a entrar ya pues no con vigencia, pero sí en estudios. Así es. Donde se realicen y se estudie la edad en donde podemos ya favorecer la vacunación. Ahora, recordar que en estos pequeños recién nacidos no hay los receptores que tienen niños mayores, ya escolares, y no digo que estén exentos, pero es más difícil que se contaminen que un niño ya que va a la escuela. Habrá que estar atentos, habrá que cuidar a los niños menores de 5 años que todavía no son vacunados, cuidarnos todos, adultos mayores, jóvenes, niños y adolescentes, para evitar un contagio masivo en la familia y sobre todo que esto pudiera poner en riesgo la vida de algún integrante de la misma. Doctora Silvia Uriega González Plata, siempre agradecido por su amistad, por su confianza y por su valiosa colaboración. Les deseo una excelente tarde. Igualmente para ustedes, un abrazo. Gracias, buenas tardes. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el prestigiado abogado penalista, el doctor Alberto Wulrich Ortiz, sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia en relación pues a esta declaratoria de inconstitucionalidad en este tema tan polémico como es los delitos de naturaleza fiscal, las empresas factureras, el lavado de dinero, la defraudación fiscal, en donde, bueno, cabe la aclaración que el principio de presunción de inocencia está por encima de esta, pues yo diría, sanción en donde, bueno, la autoridad imponía una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Eso ya ha sido pues revocado por la Suprema Corte de Justicia, pero platicaremos con este experto abogado penalista sobre este tema en particular. Vamos a un pequeño corte y regresamos para analizar este interesante tema. No le cambie, seguimos desde el 1+1, claro, cambiando de tema, regresamos. Yo quiero agradecer especialmente que nos toma esta tarde una llamada telefónica el prestigiado abogado penalista, don Alberto Wulrich Ortiz, que además es amigo de 1+1. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, muy buenas tardes y mucho gusto en escucharte y saber que el auditorio tan selecto que tienen nos está escuchando. Gracias. Doctor, nuestro importante auditorio está confundido porque no entienden la diferencia en esta resolución de la Corte en relación a esta pues declaración de inconstitucionalidad de la prisión preventiva pues justificada, oficiosa. No entienden qué son estos delitos fiscales, no entienden qué es este tema de lavado de dinero, las factureras, no entienden este tema de la defraudación fiscal. ¿Nos podés explicar en qué consiste esta declaratoria de la Suprema Corte de Justicia y aclararnos si delincuentes pues que han sido ya investigados y judicializadas sus carpetas de investigación podrían incluso llevar su juicio en libertad, doctor? Mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta decisión que es una decisión histórica, así es, determinó la inconstitucionalidad de lo que algunas autoridades de esta cuarta transformación pretendían, subir a inconstitucional una ley que bajo ningún aspecto satisface los requisitos que nuestra Carta Suprema exige al respecto.
Claro. ¿A qué se debe esta situación? Querían que se decretara una prisión oficiosa por delitos que tienen plenamente catalogado que son delitos que no requieren esa prisión de oficio, que se requiere seguir todo el procedimiento en libertad. Estas pretendidas modificaciones que trataba de hacer la Cuarta Transformación de la República se deben más que nada a seguir tratando de politizar a la justicia. Y una situación de esta naturaleza pues no es acorde a los principios constitucionales que nos rigen. ¿Cuál es el interés jurídico que existe o el interés que puede existir por parte de algunas autoridades, y llámese poder legislativo o llámese poder ejecutivo? Es crear una venganza política en contra de algunos adversarios que tuvieron la poca fortuna de elevar su protesta por algunas circunstancias de carácter jurídico. Concretamente, en el caso de la señora Robles Berlanga, hay una marcada tendencia a faltar el respeto a la Constitución para los efectos de negarle esa prisión, para los efectos de negarle continuar su juicio en libertad como lo merece. A través de una medida cautelar, doctor. Con esto abonando respecto a la responsabilidad o no responsabilidad que pueda tener la señora Robles. Esto compete a los jueces definir el grado de responsabilidad que pueda tener la señora. Pero también compete a los jueces el respetar cabalmente los principios constitucionales y respetar cabalmente todo lo que el nuevo sistema de justicia penal refiere. No prestarse, y aquí viene lo triste de ese tipo de circunstancias, que una vez más, y para no variar, estamos viendo que nuestros recintos de justicia se están convirtiendo en satisfactores de ciertos caprichos de orden político. Y eso obviamente resulta ser deleznable para cualquier autoridad. Ojalá se cumpliera que verdaderamente que las togas que están a cargo de juzgar a cualquier mexicano, sea quien sea, actuaran con la pulcritud que la justicia merece. De lo contrario, estamos cayendo en un total y absoluto rompimiento de nuestro Estado de Derecho, y esto no va a conducir a ningún lado más que al fracaso de la justicia y quizás al fracaso que pueda tener los ideales de la supuesta Cuarta Transformación de la República. Están demeritando la justicia y consecuentemente están demeritando los ideales que pudieran tener para modificar la situación de la República. Entonces, creo que esto es un problema muy a fondo que se debe de tratar y que debe de ser tratado por las legislaturas correspondientes. Mire, he escuchado algunas defensas que han hecho, o algunos ataques inclusive que han hecho algunos legisladores de Morena en contra de la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal puede tener algunos claroscuros, pero en situaciones como la actual, actuaron con principio supremo de respetar nuestra Constitución política. Tan es así que vemos que la decisión emitida por los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia fue significativamente digna de analizarse. 3 votos en contra que quisieron atacar el proyecto original. El proyecto original determinó obviamente que este capricho era absolutamente inconstitucional y no acorde a los principios de legalidad con los que debemos regirnos. Entonces, verdaderamente esta situación, pues quieren llevar al cadalso, quieren utilizar a nuestras leyes como verdugo para actuar en contra de algunos mexicanos que resultaron ser enemigos políticos de ciertas personas o ciertas figuras políticas de la República. Caray. Doctor, estábamos entonces atendiendo a que Rosario Robles, a través de una audiencia de revisión de medidas cautelares, podría recobrar su libertad y continuar con el proceso con, no sé, algún brazalete electrónico, claro, exhibiendo las garantías necesarias que podría incluso solicitar el juez de control para acreditar que la señora no se va a sustraer del ejercicio de la autoridad. Mire, si
se hubiera aplicado el criterio de manera congruente, creo que esto hubiera sido benéfico para la propia justicia, no obstante que se puede tratar de la señora Rosario Robles. Claro. El juez expresa que había el riesgo de que pudiera sustraerse de la acción de la justicia. Quiero ser muy preciso que este argumento también en algún momento quisieron manejarlo en el caso de Lozoya. Así es. Sin embargo, se llegó a la situación que con el grillete, el supuesto grillete que se le puso, y con las medidas que se dictaron de retirar el pasaporte, era lo indispensable para evitar que saliera de la circunscripción del primer partido judicial de la Ciudad de México. Claro. Entonces, esa situación, si hubiera aplicado verdaderamente el espíritu de la Constitución y sobre todo la garantía de igualdad ante la ley a la que todos los mexicanos tenemos derecho, obviamente que la señora Robles resulte o no resulte a final de cuentas responsables, claro, podía haber seguido ese procedimiento en libertad. Creo que la justicia merece ser tratada con la misma vara que se le trató al señor Lozoya y que se debe de tratar absolutamente a todos los mexicanos. Sin embargo, esa vara la están utilizando únicamente para castigar políticamente a los que resultan ser adversarios o que no están acorde con la manera de pensar de ciertos personajes de la Cuarta Transformación. Caray. Pues, doctor, entonces pues ya es una realidad que aquellas personas que estaban sujetas a una investigación, incluso ya se habían judicializado sus carpetas de investigación por delitos de naturaleza fiscal, como, no sé, la defraudación fiscal, incluso empresas facturadas. Contrabando y todos los que refieren el fraude. Así todos es. Los que se refieren precisamente en esa tentativa abortada de proyecto de tratar de sancionarlos inconstitucionalmente. Claro. A ver, doctor, tengo una inquietud. En temas de... Perdón, casi no se le escucha, don Julio. Perdón, doctor, en temas de delincuencia organizada, pues no existe el principio de presunción de inocencia, ¿es correcto esto? Hay una situación de presunción de responsabilidad. Okay. Creo que también esto es inadecuado, tratar de aplicar la legislación referente a delincuencia organizada con ciertos políticos que cayeron en comisión de eventos delictivos. Pudiera existir, y esto es lo que la mayoría de los togados percibe, que existan delitos de asociación delictiva. Así es. Que hayan participado algunos personajes de la política en la comisión de determinados eventos de carácter delictivo. Pero ya hablar de una delincuencia organizada, considero que es muy temerario, deleznable para la propia justicia. Claro. Y sobre todo para la credibilidad que merecen las instituciones de procuración de justicia en esta república. Aquí está haciéndose efectivo por toda la población de la república vigente aquel precepto que existe en la legislación europea, concretamente en que se dio en el Tribunal de Estrasburgo, en lo cual refiere que todos, absolutamente todos, podemos tener duda de la honorabilidad de los que procuran e imparten justicia, siempre y cuando esa duda sea razonablemente fundada. Y creo que la propia autoridad nos ha orillado a dudar de sus actuaciones, porque no están actuando con igualdad ante la suprema ley y están actuando exclusivamente para satisfacer ciertos caprichos de carácter político. Voy a ir un poquito más profundo a esta situación. Mire, hay diversas denuncias formuladas por mexicanos, concretamente en el pasado, en la época del neoliberalismo, primeramente hicieron del conocimiento de la autoridad, y en este caso tanto del presidente de la República en aquel entonces como del Procurador General de la República, la comisión de eventos delictivos que llevaban a determinar, asegurar y aprobar la responsabilidad de orden penal en la que estaban incurriendo determinados funcionarios que se habían ligado a actividades delictivas como el narcotráfico, y que se creó estos funcionarios que crearon las alianzas que trajeron como consecuencia lo que México está viviendo en la actualidad, cuestiones de inseguridad, cuestiones que
está permeado en todos los medios la cuestión de lo que se conoce como la narcopolítica. Si la Fiscalía General de la República quisiera actuar con dignidad, pues ya hubieran iniciado verdaderamente una carpeta y revisar quiénes fueron esos funcionarios del pasado y del presente que se dedicaron a brindar protección a las figuras de la narcopolítica que aparecen denunciadas. Claro. Entonces, si se quiere actuar con cabalidad, vamos a actuar con cabalidad, pero respetando la ley, respetando la norma, no fabricando pruebas, no haciendo correctas interpretaciones de la ley, porque eso verdaderamente nos está llevando al fracaso. Verdaderamente y lamentablemente, don Julio, como usted lo sabe. Terrible situación la que se vive en materia de administración y procuración de justicia. Doctor Alberto Wooldridge, siempre es un gusto platicar con usted y agradecerle siempre sus minutos y el tiempo que nos brinda para explicarnos a nuestro importante auditorio esta situación en relación a esta resolución. Tengo una pregunta a nuestro auditorio, que además lo felicitan, doctor. ¿Es viable que se reabra el expediente de Mario Aburto Martínez y se pueda empezar a hacer un análisis profundo sobre la posible violación al debido proceso y violaciones incluso objeto de tortura, violación de sus derechos humanos de Mario Aburto Martínez, incluso poder recobrar la libertad? ¿Sería eso viable, doctor? Indispensable, no es viable. Resultaría indispensable para que la República supiera verdaderamente quién fue el gran responsable, no solamente del caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Hay que recordar que este asesinato trajo como consecuencia posteriormente determinados crímenes de Estado que jamás fueron aclarados a cabalidad. Claro. El caso del cardenal Posadas, el caso de José Francisco Ruiz Massieu, el caso del magistrado Abraham Paulus Kanga. ¿Cómo no? Que, fíjese, curiosamente, don Julio, todos estos casos a que he hecho referencia, hay los elementos necesarios para reaperturarlos y dirigir la investigación sin fabricar pruebas, sino de manera correcta, para llevar a determinar quién fue el responsable de esos casos. En el caso de Luis Donaldo Colosio, todo el mundo sabe que existieron varias dudas que no fueron ni aclaradas ni fueron tomadas en consideración para realizar una investigación adecuada a las necesidades de la República. Así es. En el caso del cardenal Posadas, mucho se habló del portafolio aquel que todos sabían de la existencia, que contenía elementos probatorios para imputarle a la persona que había abierto la alianza con la narcopolítica esa responsabilidad. Tan es así que personas con especial antecedente y experiencia, como fue el director de servicios forenses de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, que determinó que las consecuencias de la muerte del cardenal Posadas no habían sido por un fuego cruzado. La experiencia de este hombre llevó a determinar, tenía 40 años celebrando necropsias. Claro. Entonces quiere decir que era una persona con mucha experiencia al respecto. Y determinó que el fuego que había privado de la vida al cardenal, los disparos que habían privado de la vida al cardenal Posadas, habían sido hechos de manera directa, y dio una explicación científica que el por qué esa afirmación. Esta afirmación inclusive fue corroborada por algunos peritos, doctos en materia y con experiencia en materia de balística. El caso de José Francisco Ruiz Massieu y el caso del propio magistrado Abraham Paulus Kanga también están ligados por una circunstancia que la Fiscalía, anteriormente la Procuraduría General de la República, no quisieron tomar en consideración. Claro. En estos 4 asuntos que he hecho referencia, existió un personaje que nunca fue investigado y que estaba muy relacionado con aquel sujeto que dio inicio a la narcopolítica en la República, que jamás se le sancionó, es más, se le protegió. Entonces creo que la pregunta del auditorio es válida, y no solamente si fuera viable, debería ser exigible por parte de la sociedad mexicana que se reaperturaran esos 4 casos para que se sepa cuál es la verdad de los crímenes de Estado que fueron cometidos. Claro. Y que se les ha estado tratando de brindar impunidad precisamente porque supuestamente se pone en riesgo la estabilidad del Estado.
El Estado no puede estar protegiendo a delincuentes. El Estado tiene que tener la capacidad jurídica para poder determinar la responsabilidad de orden penal en la que hayan incurrido todas estas personas transgresores de la ley. Pero para ello requerimos, como se ha afirmado con anterioridad, jueces justos, jueces congruentes con el criterio y sobre todo que se haga una impartición de justicia transparente para la propia República. Solo así se podrían cumplir los objetivos de lo que prometió López Obrador en campaña electoral. Solo así se podría sanear el medio de procuración e impartición de justicia de tanto sinvergüenza y tanto bribón que están enriqueciéndose a costa de la propia justicia. Los nombres con muchísimo gusto se pueden proporcionar porque están inclusive y constan en actuaciones, en las actuaciones donde se protegió a esos personajes que he hecho referencia. Pues criterios de oportunidad, acuerdos inconfesables, actos de impunidad y corrupción que siguen pues empañando el prestigio y el honor de instituciones como la Fiscalía General de la República. Doctor Alberto Wooldridge, siempre es un gusto platicar con usted y agradecidos de veras por este ejercicio de aprendizaje, porque aprendemos escuchando sus valiosos comentarios. Doctor, espero que la próxima semana nos permita volver a molestarlo para darle puntual seguimiento a tantos temas que tenemos ya en la antesala. El 3 de noviembre tendrá que presentar pruebas el beneficiario de este criterio de oportunidad, Emilio N., para ver si realmente tiene elementos para aportarlos a la Fiscalía, a la autoridad, y en su momento que se integren las carpetas de investigación. Estaríamos molestándolo, doctor. Con mucho gusto, será un placer dirigirme a su auditorio. Gracias. Y no para ilustrarlo, no requiere ilustración al pueblo. El pueblo sabe la verdad ya de antemano. Es correcto. Los oyentes son gente pensante y saben y conocen esa verdad. Muchísimas gracias. El doctor Alberto Wooldridge Ortiz, prestigiado abogado penalista y además amigo de Uno Más Uno. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseo una excelente tarde, doctor. Igualmente, un abrazo. Gracias. Pues ya escuchó usted este análisis, esta conclusión, este cierre fuerte de un colega, de un amigo, de un prestigiado abogado penalista, el doctor Alberto Wooldridge Ortiz, sobre este tema que ya resolvió la Corte, este escenario en donde, bueno, la credibilidad, el prestigio institucional y a veces incluso pues los acuerdos de carácter político están afectando pues la administración y la procuración de justicia en nuestro país. Hemos llegado al cierre de este programa, al término de esta emisión, no sin antes agradecer a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, a nuestro coordinador general en jefe de investigaciones periodísticas, a don Raúl Ruiz Venegas, a nuestro presidente editor de Grupo Uno Más Uno, al doctor Naim Livien Cawi, a la directora general de Diario Amanecer y de Uno Más Uno, a la doctora Karina Rocha Priego, a mi compañera Berenice Telles y a todos los que hacen posible este proyecto. Agradecerles de manera personal y sobre todo agradecerle a usted que todos los días nos acompaña aquí en punto a las 14:30 horas. Les deseo una excelente tarde, sígase cuidando, a pesar del semáforo en verde, seguimos en pandemia. Cuídese y cuida lo que más quiera. Hasta mañana y muy buenas tardes. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario Uno Más Uno.